Muy buenos días, bienvenidos al Devo de la Mañana, una forma diferente de comenzar nuestro día. Un saludo muy especial, qué bueno es comenzar nuestros días así con una palabra, siendo animados, desafiados y también creyendo que hoy Dios te va a sorprender. Quiero que te quedes hasta el final, sabes que vamos a hablar hoy acerca del dolor. Todos en algún momento, en algún tramo de la vida, lo experimentamos en diferentes ambientes o yo diría diferentes niveles, ese dolor, no sé, emocional, relacional, en casa, en pareja, con los hijos, físico, espiritual y no sé qué otros dolores pueden existir. Déjame en la caja de comentarios. Pero aquí no es tanto el dolor que lo enfrentamos, que lo vivimos, que posiblemente hoy al escucharme estás atravesando un dolor muy fuerte. Es como poder, a pesar de lo que el dolor te dice que hagas, cómo poder avanzar. Así que quédate hasta el final. Y sabes que este dato lo he compartido muchas veces, el dato de la neurociencia que habla acerca de la dinámica de nuestro cerebro. El cerebro nuestro o la ciencia del cerebro tiene esta particularidad que quiere evitarnos el dolor, pero también quiere generar placer en nuestra vida. Placer y evitar el dolor. Busca el placer y evita el dolor. Y esto no es ni debilidad ni falta de carácter, esto es biología o el diseño de nuestro cerebro para protegernos del dolor. Y esto en teoría parece muy bueno. Gracias, cerebro, por protegernos del dolor. Pero en la práctica cobra otro matiz, cobra otro color, porque como el cerebro quiere llevarnos a evitar el dolor, pues quiere generar caminos, recorridos, donde literalmente vamos a terminar huyendo, corriendo, evitando situaciones de la vida que tienen una naturaleza, formarnos, darnos crecimiento, madurarnos. Y hay tramos que donde el dolor está y es inevitable no atravesar por él. Tú ves en la Biblia desde el comienzo, desde el Génesis en adelante hacia nuestros días, cómo el dolor aparece en diferentes casos. El dolor o el niño que llora recién nacido ya está experimentando un sufrimiento, un dolor, un lloro desde que nacemos, imagínate. Pero el libro de los Hebreos o la carta a los Hebreos en el capítulo 12, versículo 11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Ojo pues, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hay momentos, que hay situaciones que en lugar de generar en nosotros alegría, producen el efecto contrario, tristeza, dolor, pero que al final el fruto de esa experiencia va a ser apacible. Ahora, la palabra que me llama la atención en esta experiencia del texto en el griego es la palabra ejercitados. Cuando se habla en el griego de esta palabra, la misma raíz se usa para gimnasio. O sea que muchas veces estos diferentes momentos y tramos de la vida donde experimentamos ese dolor en diferentes ambientes son como formas de entrar en un gimnasio y ser, no sé, adiestrados, ser perfeccionados. En ese gimnasio somos entrenados para que los músculos de nuestra fe crezcan, para que nuestro carácter, para que nuestra madurez tenga otro matiz, otra fuerza. O sea, no podemos vivir en la vida evitando situaciones. Hay cosas que sí o sí vas a tener que encarar. Con dolor, pero tienes que avanzar. Con dolor, pero tienes que seguir. Con dolor, pero tienes que seguir creyendo. Con dolor, pero tienes que seguir confiando. Con dolor, pero sí o sí te toca caminar. Ahora, tomémonos un café, bueno, un mate argentino. Quiero hablarte de 3 principios para avanzar a pesar del dolor. Número 1, creo que el dolor es parte del proceso. No es el final del camino, pero obviamente hace parte del proceso. Y como ya te decía, los seres humanos estamos programados para buscar placer y evitar dolor. El cerebro lo es así. Pero lo que significa es que cuando el dolor aparece, instintivamente siempre vamos a querer o detenernos, retroceder, tomar decisiones para protegernos de la situación que nos está generando dolor. Pero los atletas del mundo saben esto y nosotros como gente que ama a Dios también tenemos que saber es que el crecimiento ocurre exactamente en el punto donde el dolor quiere hacerte frenar. No antes, no después, allí, en el momento justo. Yo no sé, yo en algún momento he trotado, he montado bicicleta, he hecho algún ejercicio como bicicleta y hay un punto en esa montaña donde te duele todo, me duelen las piernas y el cerebro te dice, detente, ya recorriste 3 kilómetros, no tienes nada que demostrarle a nadie, ya te demostraste a ti que puedes e inmediatamente uno quiere poner el pie en tierra. Si ves una mariposa, ese capullo que se hará mariposa en adelante, si tú por evitar el dolor a esa mariposa y cortas el capullo, estás literalmente sometiendo a la muerte a esa mariposa desde antes de nacer, porque si le evitas ese proceso, cuando ella nazca o salga de ese capullo, no va a tener la fuerza para volar, será inminente que muera. O sea, hay momentos donde la vida te va a exigir crecer a través de los procesos.
nosotros son inevitables. Dos, el dolor tiene voz, pero no tiene voto, y esto es importante. Siempre el dolor te va a decir: renuncia, no puedes, es suficiente, detente, vete a tu país, devuélvete, baja los brazos, no luches más, no insistas más y demás cosas. Y es real, esa voz es real, es poderosa, duele escucharla, pero en el reino de Dios, aunque el dolor tiene voz, no tiene derecho a decidir por nosotros, no tiene derecho a determinar, ni tiene derecho a definir nuestro destino. Tú lees al apóstol Pablo, escribe de una cárcel, dolor. David escribió muchos de sus salmos en medio de su peor temporada, dolor. José llega al trono, pero antes del trono vivió en un pozo, la prisión, o sea, acusado de algo que no había cometido, dolor. Jesús resucitó, pero después de la cruz, después de una situación dolorosa en su vida. O sea que en todos estos casos, el dolor habló, pero en todos estos casos no permitieron estos hombres que el dolor tuviera la última palabra. Por eso creo que necesitamos aprender a avanzar en medio del dolor. Y número 3, para cerrar, creo que hay que avanzar con dolor, no a pesar de. Es como un juego de palabras. Lo que te estoy diciendo es que no se trata de ignorar el dolor, no se trata de fingir que el dolor no existe, se trata de aprender a movernos con él, a honrarlo sin dejar que nos gobierne, a reconocer que duele, sí duele, hay cosas que duelen. Alguien decía: herido pero aún caminando, herido pero doy el paso de todas formas. Mira, hablaba el otro día con alguien que corre maratones y él me decía que hay algo que llaman algunos atletas el muro, y el muro es que como al kilómetro 30 de la competencia, el cuerpo quiere parar completamente. Y los que terminan el maratón no son los que no sienten el muro, son los que deciden correr a través de ese muro. Y obviamente es aquí donde vuelvo y reitero: Dios no te pide que no sientas dolor. Te pides que confíes en Dios dentro de ese dolor, que ores a pesar del dolor, como Ana en Silo, con dolor, con amargura, con tristeza, pero oraba. Que puedas alabar a Dios desde el dolor, como Pablo y Silas en una cárcel. Que avances a pesar del dolor y por encima de ese dolor, o desde el dolor como Jesús en Getsemaní, que dijo: Señor, no se haga mi voluntad, hágase la tuya. Por eso hoy no te voy a decir que lo que estás viviendo no duele, sí duele. No te vengo a decir que lo que estás viviendo es fácil, no es fácil, no lo es. No te voy a decir que ya pasó, no. Estás viviéndolo todavía. Pero sí te voy a decir algo con mucha claridad. Y es lo que Dios dice sobre ese dolor que hoy quiere detener. Te voy a decir algo: Dios está contigo. Que lo que hoy vives es temporal comparado con lo que vienes. Que estás en el gimnasio donde está siendo formada o formado algo en ti que va a producir algo sin precedentes en tu historia, que te va a permitir vivir momentos diferentes y gloriosos en la vida. Por favor, no pares, no renuncies, no dejes que el dolor te detenga. Por favor, avanza con dolor si es necesario, pero avanza. Padre, gracias por esta mañana, por este tiempo, por este día que nos das. Señor, gracias por estar con nosotros. Aunque camine en valle de sombra y de muerte, no temeré, no me voy a detener, porque tú estás conmigo. Gracias, Dios. Amén. Muy bien, antes de irme, quiero animarte para que nos sigas en Instagram, en nuestra cuenta Alejo-Alón. Un abrazo para todos ustedes. Soy Alejo Alonso. Lo más importante, comparte esta palabra a otras personas. Bye, bye.